Bendiciones tengas en esta buena hora y seas bienvenido a esta transmisión de Jehová Sama en casa, después de tener este maravilloso tiempo de adoración y alabanza que disfrutamos cada día, que nos reunimos. Esta casa y nuestra vida está hecha para adorarle y para bendecir su nombre, para alabarle, porque Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Qué tal si conmigo ahí le das un aplauso virtual al Señor y seas bienvenido nuevamente? Y como lo he dicho siempre, nos bendice tanto saber desde dónde estás conectado y que en esta hora puedas recibir el consejo, la palabra, y que juntos podamos aprender lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios bendiga tu vida y quiero que por unos minutos, por un par de minutos me acompañes en una oración. Quiero agradecerle a Dios por poder estar reunidos, por poder bendecir tu vida y poder aprender de su palabra. Padre, te damos gracias por cada vida que hoy está conectada con nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, nos enseña, nos guía, que tu espíritu, el espíritu de verdad, nos enseñará y nos mostrará lo que ha de venir para nuestra vida por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús creemos que esta es un buen tiempo, pasaremos en tu palabra, en tu presencia y aprenderemos para poder seguir avanzando hacia la meta, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu amor, tu bondad. Bendecimos cada familia, cada hombre, mujer, joven, niño que hoy está conectado a nuestra transmisión. En el nombre de Jesús, cumple las promesas sobre cada uno y que tu amor sea manifiesto en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuevamente, seas bienvenido. Hoy iniciamos una nueva serie que le hemos llamado Fusión. Pero antes de ir a la palabra y explicarte por qué le hemos puesto a esta serie Fusión, quiero que hagas conmigo estas 3 declaraciones y digas conmigo: hoy aceptaré todo lo que está en mi Biblia. Número 2, no limitaré lo que está escrito en mi Biblia. Y número 3, hoy recibiré todo lo que viene de Jesús. Señor, gracias porque, Señor, no vamos a limitar lo que dice la Biblia. Vamos a creer todo lo que dice la Biblia y recibiremos todo lo que Jesús tiene para nosotros hoy y siempre. El diccionario dice que una fusión es una acción y efecto de fundir o fundirse, o es la unión de 2 o más cosas diferentes formando una sola. Y a lo largo de estas semanas quiero hablarte acerca de lo que dice la Biblia cuando se fusionaron acciones espirituales, o cuando se fusionan acciones espirituales, algo grande sucede, algo especial sucede. Y para eso quiero que vayamos al libro, o mejor dicho, al Evangelio de San Marcos capítulo 9, vamos a leer desde el verso número 14. Una historia acerca de un muchacho y cómo Jesús habla acerca de una fusión que marcará o que marca la diferencia cuando estamos atravesando alguna situación o regularmente en nuestra vida espiritual. La fusión de estas dos acciones espirituales son tan necesarias cada día. Dice el verso 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, verso 16, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él, Jesús, les dijo:
oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echaba en el fuego, le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Jesús les está diciendo a sus discípulos que era necesario hacer una fusión de dos acciones espirituales para quebrantar, para desarmar al género de la incredulidad. No el demonio en sí, no el espíritu inmundo, sino que hay un género que es tremendo, que es la incredulidad. Jesús menciona cuando el padre de aquel muchacho viene y le cuenta que sus discípulos no pudieron sacarlo, les habla y les dice: oh generación incrédula. Hay 3 veces que se menciona la incredulidad. Esa es la primera. La segunda, el padre del muchacho le dice: ayuda con mi incredulidad. El padre del muchacho ya se había apropiado de la incredulidad. Y muchas veces, o algunas veces, nosotros nos apropiamos de mi enfermedad, mi tal cosa, mi tal otra, y todo es negativo. La incredulidad se había apropiado de él, y el padre se había apropiado, se había adueñado de aquella incredulidad. Y Jesús fue el último que dijo que era que este género no sale, que con nada puede salir si no hay una fusión. El género de la incredulidad tiene que tener la fusión de dos acciones espirituales. Y Jesús lo deja muy marcado acá: la oración y el ayuno. Por eso es que hablamos y hacemos estas declaraciones que el Señor nos las mostró hace algún tiempo, y por eso he decidido hacerlas cada vez que hacemos una transmisión, que vamos a creer todo lo que dice la palabra, no vamos a limitar lo que dice la palabra y vamos a recibir todo lo que es de Jesús. Hoy recibimos que si Jesús dijo que era necesario que ese género, para que ese género salga, que no sale con nada si no es con oración y con ayuno, entonces debemos hacer esa fusión de esas acciones espirituales para que el género de la incredulidad salga de nuestras vidas. Si se quiere implantar en nuestro corazón, o se quiere por lo menos abrigar un momentito de incredulidad, no nos sirve, no funciona, no tiene que funcionar en nuestro corazón. La incredulidad hace que la víctima de la incredulidad caiga el 100% en el sentido espiritual. La víctima cuando cae en incredulidad, deja obviamente de creer lo que dice la palabra de Dios. Es más fácil atender cualquier cosa. La víctima se aleja de la iglesia, de la incredulidad. La víctima obviamente pierde la convicción de la fe
y la víctima no confía más en Dios y no quiere obedecer más. Estamos en un tiempo en donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos siendo bombardeados por noticias, estamos siendo bombardeados por datos, estamos siendo bombardeados por expertos, entre comillas. Hay muchos expertos que opinan y están en redes sociales. Nos llega un mensajito, una nota de voz en WhatsApp o un video de alguien, y pues tenemos que tener el cuidado con que se llena nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos que tener el cuidado de que no vayamos a ser llenos de esa incredulidad al punto de apropiarnos, porque cuando la incredulidad llega, dice la enseñanza que la víctima cae en un 100%. En algún momento el Señor encontró a aquel padre del muchacho que había sufrido muchísimo desde niño. Encontró un momento como que el Espíritu de Dios que se movía ya en esos lugares, siempre se ha movido desde el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice, tocó seguramente el corazón de aquel padre al oír de hablar de Jesús, al oír hablar de los discípulos que andaban con Jesús. Por eso les trajo a los discípulos, pero aún había ese hombre había no solo escuchado, sino de primera mano había visto cómo su hijo había sufrido, y por eso es que él se apropió de la incredulidad. Y nosotros estamos en riesgo, podría decirle de esta manera, en que todo lo que nos llega a nuestros oídos nos baje a nuestro corazón y empecemos a pensar de la manera que de todo lo que oímos, y empezamos a hablar y empezamos a actuar. Y por eso es necesario que tengamos esa fusión de esas dos acciones espirituales. Si no sale con nada, si no es con oración y ayuno, entonces yo lo quiero pasar al lado positivo. Si nosotros practicamos la fusión de esas dos acciones espirituales, nunca llegará a entrar, nunca entrará en nuestro corazón. Si nosotros nos mantenemos en esa uniendo esas dos acciones espirituales de la oración y el ayuno. Hoy estamos iniciando un nuevo mes, y creo que podríamos y deberíamos, y creo que el Espíritu Santo tenía preparada esta serie para que en este mes de verdad, y cada mes nos ha venido hablando de algo diferente. Nos habló muy puntualmente de la reconstrucción y ya estamos trabajando en ella, pero hoy necesitamos atender la voz del Espíritu, y hoy nos está mandando a que aprendamos por medio de la palabra de Dios de esas fusiones, o de la fusión, de esa unión que hay en las acciones espirituales. Si nosotros mantenemos un estilo de vida con la fusión de estas dos acciones espirituales, nuestra vida, nuestro corazón no recibirá, o mejor dicho, la incredulidad no tendrá cabida en nuestra vida. Recordemos cuán dañina es la incredulidad. Dice que Jesús, allá en Mateo 13, que llegó a su tierra donde él había crecido, con las personas que él conocía, y la gente empezó a hablar lo que no debía hablar. Y no, este es el hijo del carpintero, y seguramente decían, y dicen que hace milagros, y dicen que hace maravillas. No es aquel que sus hermanas estaban aquí con nosotros. Y vea lo que pasó. Vaya conmigo, Mateo 13, 58. Veamos lo peligroso que es la incredulidad. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús quería hacer muchos milagros en Nazaret, pero la incredulidad se posesionó de ellos. Pero hoy Dios nos está diciendo, si ustedes se mantienen en oración y en ayuno, esa incredulidad no va a tener cabida en tu corazón. Recuerda que la víctima cae en el 100%, ni siquiera una parte, el 100%. Aquel hombre, el papá del muchacho, dijo, ayúdame con mi incredulidad, porque ya no puedo creer. Si puedes creer, le dijo Jesús, al que cree todo lo es posible. Y recordamos que
que Dios tenía propuesto darle la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero vea lo que dice la Escritura. Hebreos 3:19, ve conmigo. Quiero resaltar un poquito la incredulidad, aunque no es el tema principal. El tema principal es la fusión de esas dos acciones espirituales. Pero creo importante para que podamos entender la magnitud de lo que hasta dónde alcanza la incredulidad. Recordemos que el Padre quería darles la tierra prometida, que esa generación disfrutara la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero en Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, no solo podríamos no disfrutar los milagros que el Señor quiere hacer en este tiempo, sino que las promesas que Él nos ha dado, no sea que las dejemos alcanzar, como lo dije hace un momento, que la incredulidad nos gane. Pero si nosotros mantenemos esa disciplina espiritual de esas dos, la fusión de esas dos acciones espirituales, la incredulidad no tendrá cabida. Y les voy a decir por qué. Te voy a decir por qué en esta hora. ¿Qué tal si antes de continuar le dices y escribes ahí en el chat, no voy a darle cabida a la incredulidad? A ver, escribe. Nos bendice tanto ver cómo escriben, cómo interactuamos. Es una bendición verdaderamente el poder recibir, saber que todos estamos avivados, estamos poniendo mucha atención y atentos a lo que el Espíritu Santo. No le voy a dar cabida a la incredulidad. ¿Y cómo no le damos cabida a la incredulidad? Practicando esas dos acciones espirituales. Jesús dijo que no sale con nada. Miren qué tremendo, qué fuerte, de verdad, qué impresionante que Jesús diga que la incredulidad no sale con nada. No sale con una buena intención, no sale con que alguien imponga mis manos, o que imponga yo las manos sobre alguien, o alguien imponga sus manos sobre mi vida. No sale con nada, dice, sino es con la fusión de la oración y el ayuno. Entonces yo creo que es necesario que durante todo este mes accionemos. Y no vengo a decirte vamos a tener un ayuno de 21 días, de 14 días, de 80 días, de 120 días. No. Lo que vengo en esta hora es a desafiarte, porque el Espíritu Santo sí habló a mi corazón que era necesario la práctica de las acciones espirituales, la fusión de esas acciones espirituales. Y el tema de hoy es la oración y el ayuno. La oración es poderosa. La oración nos sirve para comunicarnos con Dios, no solo para pedirle. La oración sirve para poderle venir, presentar aún por momentos nuestras quejas, nuestras necesidades, pero para poder rendir nuestra vida, para poder decirle que le amamos, para poder decirle que en Él está nuestra confianza, para eso sirve la oración. La oración es para comunicarnos con nuestro Padre. Entonces, si nosotros estamos en una constante comunicación, cada vez que hay oración, cada vez que alguien esté en oración, tiene que tener la certeza que el Espíritu Santo llegará allí. No solo el Espíritu Santo está en nosotros, sino que la persona del Espíritu Santo llegará allí. Y Él te va a guiar a toda verdad. Y hay momentos que nuestra oración quizá ya la tenemos esquematizada, pero cuando llegamos a ese lugar de oración, el Espíritu de Dios cambia todo, porque Él es el que nos ayuda a pedir como conviene, a orar como conviene. Y entonces entiendo que si hay ese tiempo de oración, y tampoco vengo a decirte vamos a hacer 40 días de oración, aunque es maravilloso hacer 40 días de oración, pero hoy quiero decirle a la iglesia, al avivamiento, que quizá a veces hemos puesto muy alta la varita, hemos puesto muy alta el estándar, a veces es muy alto, oremos 40 días, 25 días, etcétera. Pero hoy lo que quiero animarte es que comiences con algo.
Si vas a orar 5 minutos, está bien. Si vas a ayunar un tiempo, y quiero aclarar que el ayuno no es decir voy a ayunar el Netflix. No, 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 eso es dejar de ver Netflix. El ayuno es que te tengas que abstener de comida. Si vas a empezar, bueno, voy a hacer medio ayuno, voy a comer hasta después de mediodía. Dejé de comer ayer a las 9, 8 de la noche, 8, 9 de la noche, y toda la mañana lo he ayunado. Y después de mediodía voy a comer nuevamente. Hiciste un medio ayuno. No solo la oración estará cerca al Espíritu de Dios, sino que el ayuno te hará depender del Espíritu Santo y de su palabra. Por eso es que Jesús dijo, cuando Satanás lo tienta y le dice, si eres tú el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús venía de 40 días de ayuno, y por eso, ¿qué estaba tratando de hacer Satanás? Satanás estaba tratando de sembrar una semilla de incredulidad en Jesús. ¿Por qué razón? Por esta razón. Porque un capítulo anterior, en el capítulo 3 de Mateo, después de que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, dice la Escritura que se escuchó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Mire cómo vino Satanás a decirle, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Estaba sembrando una semilla de incredulidad, haciéndole querer dudar de que Jesús era y es el Hijo de Dios. Entonces Jesús le contesta: no solo de pan vivirá el hombre, porque en ese momento de ayuno, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque en ese momento del ayuno tu espíritu va a estar deseoso de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios que en esta casa tenemos esa herramienta tan preciosa que se llama el tiempo con Dios. Es ese devocional en donde de una manera práctica nosotros podemos llenar nuestro espíritu en 15, 20 minutos, leer 5, 6, 7, 8, 10 versículos, dependiendo cada día, y nuestro espíritu estará lleno. Y entonces, cuando uno lee la palabra, no le da cabida a la incredulidad. Esas dos columnas, la oración, el ayuno, es una columna, y sumado a que en ese ayuno tú estarás con hambre de la palabra de Dios, te dará esa sensibilidad a la palabra de Dios. Creo que a todos nos ha pasado que hemos visto un versículo en la Biblia y quizá no lo entendimos a la primera vez. Pero cuando estás en ayuno, estás absteniéndote de la comida, tu comida es su palabra. Te comes la palabra de tal manera, hay una sensibilidad espiritual que no le dará lugar a la incredulidad. La fusión de esas dos acciones espirituales y las sumas con la fusión con la palabra, tu vida será una vida victoriosa. Tu vida empezará a ser una vida en donde no se dirá como aquellos discípulos. Los discípulos estaban más interesados en disputar con los escribas. Los discípulos estaban más interesados en cosas que no tenían nada que ver, oyendo lo que no debían estar oyendo. Y por eso te digo en esta hora, ten el cuidado de estar oyendo lo que no tienes que escuchar. No escuches, escucha lo que Dios tiene, y qué bueno que lo puedas hacer por medio de la oración o por medio del ayuno. Mientras estamos ayunando, nuestro oído espiritual estará muchísimo más atento a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esa fusión de esas dos acciones espirituales te hará ser un hombre victorioso, una mujer victoriosa, una familia victoriosa, que no permitirá que la incredulidad se manifieste a tu vida. No permitirá que la incredulidad llegue a tu familia, a tu casa. Y no permitirá que la incredulidad te robe el alcanzar las promesas de Dios.
que la incredulidad te robe el alcanzar los milagros que Dios tiene preparado para tu vida. No permitas que la incredulidad llegue. ¿Y cómo no lo permitimos? Si nos mantenemos una disciplina de oración y de ayuno. ¿Cuánto tiempo debo orar, pastor? Empieza con algo. Empieza con un tiempo. Algunos de nosotros se nos ha facilitado como un don de Dios y una gracia de Dios de orar cierta cantidad de tiempo. Y no presumimos de eso, sino que entendemos que es un don de Dios, ¿verdad? Pero hoy quiero animarte en el nombre de Jesús. Creo que la incredulidad ha hecho mucho daño en la iglesia, en nuestra familia y en este tiempo en nuestra nación. Porque todo lo que nos llega a nuestros oídos se puede establecer en nuestra mente y en nuestro corazón y luego lo terminamos hablando, ¿verdad? En una de las predicaciones dije que hay expertos de expertos, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, eso sucedió en tal nación y nos tiene que suceder a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado de creer lo que Dios puede hacer. Podría ser que nos pueda ir igual que otra nación o aún peor. Pero si seguimos creyendo en lo que Dios quiere hacer, si no le permitimos a que la incredulidad se meta en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nuestra boca hable lo que no tiene que hablar, Dios hará todo lo que Él ha propuesto sobre nuestra vida, tu familia. ¿Cuántas veces he escuchado a personas que dicen, no, es que yo tengo que terminar de esa manera porque mi familia así comenzó? No, usted no tiene que terminar, tú no tienes que terminar así. Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Dios tiene un futuro que nos está esperando. Hay una esperanza, hay una espera que es en Él. Y yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes. Hoy quiero animar a la iglesia, hoy quiero animarte en el nombre de Jesús. No sé cuántas veces has ayunado. Quizás has escuchado aquí en la iglesia desde el púlpito decir, vamos a ayunar tantos días. Y tú dijiste sí, pero nunca lo has hecho. No vengo a juzgarte. Y quizá nunca habías aprendido a hacerlo. Empieza hoy con medio ayuno. Y durante este mes, practica. No te voy a decir cuántos días. Deja que el Espíritu de Dios te ponga. Yo sé cuántos días tengo que hacerlo. Yo sé lo que tengo que hacer. Oír la voz de Dios. Porque no quiero que la incredulidad se instale en mi corazón y que luego alguien pueda terminar diciendo mi incredulidad. Esa incredulidad no es tuya. Y si ya entró en esta hora, en el nombre de Jesús, creemos que con la fusión de esas dos acciones espirituales se tendrá que ir en el nombre de Jesús. Ese género no sale sino con oración y ayuno. Ese género no sale sino con la práctica constante de esas dos acciones espirituales. No es para una época, no es para un tiempo que porque estamos en la pandemia, es porque en toda nuestra vida cristiana Jesucristo quiere seguir haciendo milagros en nuestra vida. No sé cuántos en esta hora quieren experimentar milagros. No sé si puedes levantarme ahí tu mano y decir, yo quiero experimentar milagros. No sé cuántos de ustedes en esta hora están en el caminar hacia la conquista de una promesa. ¿Cuántos pueden levantar ahí sus manos y decir, yo estoy ahí, yo voy en ese caminar? Pues este es el día para entender que Dios no quiere que la incredulidad se instale en tu vida en el nombre de Jesús. Permíteme orar por ti, para que en este mes de julio la fusión de esas dos acciones espirituales marque un antes y un después en tu vida espiritual. Y si hoy la incredulidad se había establecido en tu corazón, estoy seguro que saldrá en el nombre de Jesús. Los demonios salen al nombre de Jesús, pero el género de la incredulidad es con la oración, el ayuno y poder llenarte de la palabra. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada vida, cada familia, cada persona que hoy está sintonizándonos. Señor, tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar, tú conoces todo. Señor, tú conoces cuando la incredulidad se ha instalado en nuestros corazones. Pero ese género no sale con nada
son tus palabras, Jesús. Y hoy recibimos tus palabras, Señor, y no le permitiremos a que se quede más instalada en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que accionaremos de acuerdo a lo que dice tu palabra por medio de la oración y el ayuno. Y Padre, Señor, caminaremos en esta caminata espiritual, Señor, practicando esas dos acciones espirituales, haciendo la fusión, Padre, de esas dos acciones espirituales para vivir una vida de victoria, una vida llena de gloria en gloria, de poder en poder, disfrutando los milagros y conquistando el cumplimiento de tu promesa en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por cada vida, por cada familia. En el nombre de Jesús te pido que de cada familia se vaya ese género, se vaya, y que tú puedas decir de nosotros en los cielos: ah, generación crédula, por cuanto creyeron, son bienaventurados porque creyeron sin ver, solo accionaron como les enseñé. Gracias, mi Dios, por esta hora, por la bendición de aprender tu palabra y de enseñar tu palabra, el privilegio que tengo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero terminar esta transmisión invitándote a que esta puede ser tu hora para que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida. Esa puede ser tu hora en donde tu vida cambie de una forma a otra, a que tengas gozo, a que tengas alegría, a que tengas libertad en Él. Y solo esa libertad es por el único camino, la verdad y la vida, que se llama Jesucristo. Y te invito a que en esta hora puedas hacer esta oración conmigo y digas: Señor Jesús, te doy gracias por amarme, por bendecirme y por morir en la cruz del Calvario por mis pecados. Gracias, Jesús. En esta hora reconozco que te he fallado y me arrepiento de mis pecados y de todas las faltas. En el nombre de Jesús, hoy te recibo. Hoy abro mi corazón y te confieso como mi Señor y mi Salvador, Salvador de mi vida. Y te doy gracias. Gracias, Jesús, por amarme. Gracias, Jesús, por perdonarme. Y gracias, Jesús, por salvarme. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, la Escritura dice que has pasado de muerte a vida y tu nombre queda inscrito este día en el libro de la vida. Padre, te doy gracias por cada vida que en esta hora, Señor, ha hecho esta oración por primera vez o habiéndola hecho antes, Señor, pero se apartó, la volvió a hacer. Hoy, Señor, te pido que sus nombres queden inscritos en el libro de la vida y que nunca, nunca, nunca los borres, para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por cada vida. Y tú que hiciste esa oración por primera vez, escríbenos y queremos bendecirte, enviarte un regalo de parte del ministerio y seguir en contacto contigo. Y damos gracias a Dios por tu vida. Asimismo, damos gracias por todas las personas que han sido fieles a esta casa, a este ministerio, y siguen sembrando. Aquí en pantalla están los números de cuentas de la iglesia para que tú puedas seguir disfrutando de la adoración por medio de las ofrendas y los diezmos. Así que envía tu boleta y con mucho gusto, si necesitas un recibo de donación, estamos para servirte. Así que Dios te bendiga, Dios te prospere, te multiplique en todo lo que haces. En el nombre de Jesús, nos vemos en la próxima transmisión.